Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Ir ingresando también, Jonathan. Bueno, hoy la idea es revisar las guías de ejercicios que hay de cara a la evaluación 3, o sea, la evaluación 2, perdón. Y que serían serían la 3.1, 3.2, 3.3 y la unidad 4. Entonces vamos viendo, comencemos con la guía de ejercicios de la unidad 3, la parte 1. Voy a de abrir GeoGebra también. De abrir un archivo de Word. Profe, perdón que lo interrumpa, pero ¿han hablado de cómo van a hacer los exámenes con geometría o no? ¿Con su ramo en específico o cuándo termina? No teníamos las fechas definidas nosotros. Tenemos la prueba del Sí, próximo. no hablo de la fecha, sino de cómo va a ser la modalidad del examen. Ya, vamos a hacer una prueba de selección múltiple, igual que la que viene, que va a ser sin una parte de desarrollo, solo selección múltiple, con todos los contenidos de la unidad, del curso solamente. Ah, ok. Vamos a conectar igual que el sábado que corresponde. Yo me conecto por si hay dudas y ustedes se conectan para responder esa prueba. Yo antes del 25 tengo que tener todas, por eso quiero hacerla el 4 de julio. Y el 18 tener, a ver, esas son las fechas, porque yo las tengo anotadas por aquí. A ver. No, aquí no es. Aquí están. Claro, examen 11. El examen 11. Y el 4 de junio, de julio. De julio. Entonces vamos viendo. Estos primeros ejercicios de dividir un segmento interiormente en razón 1:3 no son muy complejos. Por ejemplo, mira, el de dividir un segmento de 180 centímetros en razón de 2 es a 3 y es a 4. O sea, si dividimos, voy a copiar esto. Dividimos este segmento en esa razón. Vamos a ir poniendo solución. Esto no es muy complejo porque debemos dividir en total el segmento en 2 más 3 más 4 partes. Es decir, en 9 partes. De las cuales uno de los segmentos va a tener 2 partes, el otro va a tener 3 y el otro va a tener 4. En el fondo es eso, la división interior. Entonces, 180 dividido 9, sabemos que es 20. Entonces, cada parte tendrá
2 por 20, es decir, 40 centímetros. La otra va a tener 3 por 20, es decir, 60 centímetros. Y la tercera 4 por 20, es decir, 80 centímetros. Cuando hacemos la división de un segmento en interior, sumamos la cantidad total de partes que debe tener. Y hacemos esa respectiva división. Después simplemente se multiplica. O sea, otra forma de verlo, con una ecuación. Uno dice, bueno, 2 veces algo que no conozco, más 3 veces algo que no conozco, y más 4 veces algo que no conozco, debe ser igual a 180. Y nos va a llevar exactamente a la misma operación. Veamos, no sé si quedan dudas con este ejercicio. No. Ya, vamos avanzando hacia algo más. Un trazo, los ángulos interiores. ¿El 11, profe? El 11, ya. ¿Cuál es la medida de un ángulo si su suplemento ¿cuál es la medida de un ángulo si su suplemento y su complemento están en razón de 1 a 4? Entonces vamos viendo. El suplemento de X, si el ángulo es X, si el ángulo es X, su suplemento sería, ¿cuánto debe sumar con su suplemento? 180. Entonces el suplemento de X sería 180 menos X. 180 menos X, exacto. Y el complemento, 90 menos X. Y tiene que sumar 90. Como están en razón de 1 a 4, podemos decir que cumplen la siguiente ecuación. Ecuación. Dice el suplemento y complemento. Entonces, suplemento 180 menos X dividido en el complemento, 90 menos X, están en razón de 4 es a 1. 4 es a 1. 4 dividido 1. Cumplen con esa ecuación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya viene entrando Christopher. Entonces, para saber X, solamente resolvemos la ecuación. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Ahí tendríamos, bueno, 180 menos X por 1, 180 menos X. Y del otro lado tendríamos 4 por 90 menos X. Y desarrollamos la segunda multiplicación, y seguimos teniendo 180 menos X, sería 4 por 9, 136, 160, menos 4X. Luego, esto lo voy a poner entre comillas, las X en un lado y los números en el otro.
Recuerdo a mi profesor de quinto básico que me enseñó a resolver ecuaciones. Hay una compañera que tiene dudas con la fecha, ¿no? Dejamos la fecha de hoy para resolver ejercicios para que la próxima semana sea la prueba 2. En la clase de hoy resolvemos ejercicios de toda la guía para que haya la menor cantidad de dudas. ¿Ya? Entonces, los números en un lado, las X en el otro. El 360 podría pasar restando, aunque siempre nos conviene dejar y pasar todo hacia donde está el número mayor. Entonces, el menos X va a quedar aquí, y el 4X que está restando va a pasar sumando. El 360 quedará ahí, y el 180 pasará restando. Entonces tendríamos de este lado 3 veces X igual a 180. Finalmente, en la ecuación, dividimos por 3. Vamos a tener que X es igual a 180 dividido 3, y eso es 60. El valor del ángulo que estamos buscando es 60. Ah, ya, queda hasta ahí nomás entonces. Ya. Si yo tenía la duda, dije yo, no puede ser así, debo tenerlo malo. El valor del ángulo es 60 grados. Ahora, conviene comprobar. ¿Cómo comprobamos? El suplemento de 60 grados es 30 grados. Con eso suma 90. Digo, de 60 es 120, perdón. Con eso suma 180. Y el complemento es 30. Y vemos que efectivamente se da 120 es a 30 como 4 es a 1. Están en la razón que busca la pregunta. Ya, pero eso es una comprobación solamente. A ver qué vale 60 el ángulo buscado. Entonces el 12 tampoco sería muy Sería lo complejo. mismo. Claro. Mire, miremos el 13. Es parecido, pero no tanto, porque dice el 13. Sacarle el numerito. Un ángulo y su complemento están en razón de 1 a 3. Entonces solución. Entonces, el ángulo será X y su complemento es 90 menos X. 90 menos X. Y están en razón de 1 a 3. Como están en razón de 1 a 3, podemos decir cumplen con la siguiente ecuación. X dividido en su complemento, es decir, X dividido en 90 menos X, es igual a 1 dividido 3. Habría que resolver esa ecuación. Ahora nos vamos a demorar menos en resolver la ecuación. Esto es 3x, ¿cierto? 3 por x, y del otro lado 90 menos x. Luego el x que está restando al 90 pasa sumando, tendríamos 4x. Del otro lado el 90. Finalmente dividimos por 4, y sería
90 dividido 4. Si no me... 22,5. Exacto. X sería 22,5 grados. Profe, yo, por ejemplo, si lo hice al tiro dividiendo en 4 y después repartí 1 para la primera razón y 3 para el otro, ¿estaría bueno igual? ¿Sí? Ya, gracias. Yo le digo a mis estudiantes de enseñanza media que si algo les sale más fácil es porque lo están haciendo mejor. Y si algo les sale muy difícil es porque algo están haciendo mal. Que la matemática busca siempre que las cosas sean lo más sencillas posible. Que los cálculos se hagan más sencillos. Aunque parezca que cada vez estudiamos cosas más complejas, pero por ejemplo, cuando uno es muy pequeño y pasa de la suma a la multiplicación la utiliza para reducir una operación que es mucho más larga, que es una suma iterada. Después aprende uno la potencia, ya vamos a hacer el 14, y la potencia la hace para simplificar una operación, que es una multiplicación reiterada. La ecuación la hace para problemas que son verbales, poder escribirlo en lenguaje matemático, y simplemente sumar, restar, multiplicar y dividir cosas. Cada cosa que uno aprende en matemáticas, aunque da la sensación de que cada vez la matemática es más compleja, se hace para que los mecanismos de solución de problemas sean cada vez más sencillos. Entonces, si usted, por ejemplo, ya entendió que si la razón es 1 a 3, por tanto son 4 partes, y uno se lleva 1 y el otro 3, hace la división inmediatamente. Me está pidiendo el 14, veamos qué dice. Un ángulo y su suplemento están en razón de 1 a 1. Esta es como una pregunta capciosa, porque... Sí, porque sería 90 si es el mismo. o sea, eso me están diciendo, que en el fondo el ángulo es el mismo. Son iguales, un ángulo es igual a su suplemento, pero lo están diciendo de otra forma. No así directamente. O sea, esto significa solución. Esto significa que un ángulo y su suplemento son iguales. Ahora, si lo vemos como lo explicaba Jonathan, que son dos partes y cada uno se lleva una parte. Entonces, vemos cuánto es 180 dividido 2. En este caso es 90 grados. Parece complejo por la forma en la que está escrito, o quizás que nos digan que están en razón de 1 a 1 es poco usual para lo que significan las razones. Después vienen ya los cálculos con figuras. ¿Cierto? Mira, no sé si vemos el 15, si vemos alguno de los que está más adelante. El Con que usted 15. cree que más parecido va a estar en la prueba. Me parece excelente. Ya. Apoyo a la Belén. Escucha, pero es que son parecidos. Mira, a lo mejor el 16 es muy parecido al 15, pero que tiene más elementos nomás. Mira, veamos el 16. A ver el 16. Primero me llevo el texto. Y dice que en la figura... En la figura, todos estos ángulos están en esas razones. Entonces, si seguimos el razonamiento que nos indicaba Jonathan, tenemos 2, 3, 5, 4, 1, es decir, tenemos 15 partes, ¿cierto? De las cuales el primero, el A se lleva 2, el B se lleva 3, el C se lleva 5, el D 4 y el E 1 de estas 15 partes. Ahora tenemos que ver qué relación hay entre estas partes, porque la imagen nos va a dar una... ¿Qué es esto? ¿Por qué lo copias así? Ah, ya sé. Tengo que... Aquí hay una herramienta que dice realizar una instantánea. Y me copio esto, y ahora sí me lo llevo. Debería llevar
Oh, ¿por qué? Profe, el de abajo, está pinchando el otro ejercicio. Sí, aún así, edición, realizar una instantánea, ahí sí. Entonces, mira, en la figura A, B, C, D, E, están en esa razón, ¿cuáles son los valores? ¿Qué podemos decir de esos 5 ángulos? Que suman Que suman 180. 180. Que suman 180. Entonces, solución. Suponiendo que suman 180. A pesar de que no se indica, pero vamos a quedarnos con que la imagen nos dice que suman 180 grados. Suponiendo que suman 180 grados, entonces las 15 partes deben estar en los 180 grados. Como decía yo. ¿Qué 15 partes, profe? ¿Por qué 15 La partes? suma de las Porque- razones. Ah, la suma de... Ya, perfecto. Ya, sumando las razones, 15 partes. Voy a poner eso entre paréntesis. La suma de las razones. Deben estar en los 180. Entonces, veamos cuánto es 180 dividido entre 15. No sé ustedes, pero yo 12. tengo cálculo. 12, perfecto. Entonces, el A vale 2 por 12, es decir, 24 grados. El B vale 3 por 12, es decir, 36 grados. Vamos. El C, 5 por 12, es decir, 60 grados. El D, 4 por 12, es decir, 48 grados. Por último, el E, 12 graditos. ¿Sí? Aquí, entonces, la clave de las preguntas que hemos hecho, de todas estas preguntas que hemos resuelto, es tener claro cuáles son las relaciones que hay entre ángulos y, a su vez, tener claro también el tema de las razones. ¿Ya? Luego nos pasamos al teorema de Tales. Ya, aquí dice L1.L2, en realidad es paralelo. No sé si alguien notó ese error de tipeo ahí que hay. Bueno, si son paralelos, la pregunta es, ¿cuánto vale X? Entonces, voy a llevar esto por acá, en medio, lo voy a reducir un poquito, está un poquito grande. Entonces, esta es la pregunta. Y el teorema de Tales dice que las partes en las que están divididas las rectas transversales por 3 paralelas son proporcionales. Pero aquí tengo 2 paralelas. Puedo suponer que hay una tercera paralela, aquí súper feo, pero esta paralela podría ser posible aplicar el teorema de Tales. Ya la voy a borrar porque se va a ver feo. Entonces, solución. Según el teorema de Tales, es ocurrir que 9 sobre 6 debe ser igual a X sobre 8. Entonces, todo se va a reducir. ¿Qué número es ese, perdón, profe, del ejercicio? Este es el número 18. 18. Gracias. Entonces, resolviendo, tendríamos 9 por 8 son 72 y 6 por
por X. Entonces X va a ser 72 dividido X, que si no me equivoco, dividido 6, perdón, que si no me equivoco es 12. Sí, son 12. X vale 12. Entonces, X es igual a 12. O sea, aquí estos problemas en realidad tienen que ver con la proporción. Hay que saber armar la proporción. Y el resto es una ecuación. ¿Ya? Entonces, pasémonos a la guía siguiente, la guía de la parte 3.2 de la unidad. La guía número 4 lo que busca es que usted primero esté seguro de que dos triángulos son semejantes y a partir de eso, dadas las proporciones y las proporciones entre los lados y las congruencias con triángulos semejantes, Se va el audio, profe. Ya, voy a volver a decirlo. Que la guía 4, el objetivo principal es que usted, una vez determinando que dos triángulos son semejantes, utilizando eso y sabiendo que cuando dos triángulos son semejantes, los lados son proporcionales y los ángulos son congruentes, se puedan determinar medidas desconocidas. Por ejemplo, el 2. Dicen que AB es paralelo a MN. BC es paralelo a NP. BC a NP y AC a MP. Y dentro de los teoremas sobre semejanza que habíamos visto, veíamos que si dos triángulos tienen sus lados correspondientemente paralelos, entonces son semejantes. Entonces estos dos triángulos son semejantes. Tengo que determinar los perímetros de los dos triángulos. Entonces, voy a llevarme eso para copiarlo acá. También me llevo el dibujito. Entonces, para determinar los perímetros, nos hace falta, para el primer triángulo AC, nos hace falta AC y en el segundo triángulo nos falta MN. Pero al ser semejantes, sabemos que se van a dar estas congruencias, que AC sobre MP es igual a BC sobre NP y a su vez igual a MN sobre AB. Eso se va a dar reemplazando los valores que ya sabemos, nos quedaría. El AC no lo sabemos, le vamos a poner X. Pero el MP sabemos que es 3. El único que sabemos es el CB y el NP, que serían 8 y 2. Y por último, el
20 dividido en el otro que no sabemos que sería, pongamos y, por poner otra variable. Entonces, para cada incógnita, resolvemos una ecuación. ¿Cuáles van a ser estas ecuaciones? X sobre 3 igual a 8 sobre 2 y 8 sobre 2 igual a 20 sobre y. No son ecuaciones muy complejas, cuyos resultados son, y usted me dice cuánto vale X y cuánto vale Y. X vale 12 y Y vale 5. Y vale 5. Ahora podemos calcular los perímetros, porque sabemos esto. Entonces sabemos que esto vale 5 y esto vale 2. Entonces el perímetro del primer triángulo sería los numeritos de arriba y el del segundo. Entonces, perímetro del triángulo ABC, que es el mayor, sería 12 más 8 más 20, que son 40. Y el perímetro del triángulo MNP serían las medidas inferiores, que serían 10. Con eso tenemos los perímetros de los dos triángulos. O sea, lo importante en esta guía es saber que son semejantes con algunos de los teoremas o algunos de los criterios de semejanza, y el resto es una ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí no parece que no son semejantes los triángulos. No, ¿Pero cuánto es 65 más 75? 140. Y 140 para el 180, ¿cuánto me falta? 40. Entonces, este ángulo mide 40. Igual que ese. Entonces, los triángulos van a ser semejantes, pero lo que pasa es que este está invertido en sus ángulos. Ah, ok. Entonces, sí se pueden determinar. ¿Cómo lo hago? A lo mejor intercambiando D por E, voy a tener la correspondiente semejanza. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá tengo, por ejemplo, AB y CD. AB y CD son paralelos. Entonces, Pero, ¿sí? no, dele nomás, que pensé que se había cambiado de ejercicio. Dije yo, va a avanzar y no me va a explicar ese. Estos dos son paralelos, ¿cierto? Por tanto, el ángulo que está en B y el ángulo que está en C, al ser alternos internos, son congruentes. Y el ángulo que está en A con el ángulo que está en D, al ser alternos internos, son congruentes. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. Pero hay que tener claro que el correspondiente a BE no es DE, sino EC. Con eso tengo que formar la respectiva fracción. Ya, mira, veamos el Entonces, mira, antes de poner los valores, veamos cuáles deberían ser las proporciones.
AE está relacionado o es semejante con el segmento DE. Porque aquí están los ángulos que son congruentes. A su vez, BE está relacionado con EC. Y son esos valores los que nos dan. Reemplazando. Tendríamos AE es X más 10 dividido en C, en AE X más 10, en DE o ED, que es X menos 2, igual a BE es X más 5, dividido en EC, o DE, que es X menos 4. X más 5. Entonces, para resolver, multiplicamos cruzado, y tendríamos X más 10 por X menos 4, igual a X menos 2 por X más 5. Y recordar un poquito de álgebra, que multiplicamos término a término, es decir, la primera multiplicación sería X por X, es decir, X al cuadrado. Luego, X por menos 4 sería menos 4X. Luego, 10 por X sería 10X. Y por último, 10 por menos 4 es menos 40. Eso sería la primera multiplicación. Del otro lado tendríamos X cuadrado de nuevo, más 5X, menos 2X, menos 10. Lo primero que hacemos aquí es que este X cuadrado que está aquí, con este, se van a cancelar el uno al otro. Son iguales y están en el lado opuesto de la ecuación. Y nos quedaríamos con, en este caso, menos 4 más 10 son 6X menos 40. Y del otro lado, 5 menos 2, 3X menos 10. Reuniendo las X en un lado, los números en el otro, 6 menos 3 serían 3X. Y del otro lado, menos 10 más 40 serían 30. Así que el X vale 10. Volvemos a la pregunta, ¿sabemos que el X vale 10? Y nos preguntan por el valor de X. Entonces aquí lo importante es ver la semejanza de los triángulos, cuáles son los segmentos que van a estar correspondidos el uno con el otro, para después armar una ecuación y resolverla. Al ser un trapecio tiene estos dos lados paralelos solamente. Entonces uno sabe que el triángulo DCE y el triángulo AEB son semejantes. O este tema de a cierta hora del día, un árbol de 2,15 metros de altura proyecta una sombra de 1,4 metros de longitud. ¿Cuál es la longitud de la sombra de un niño que mide 1,4? Y uno sabe, por ejemplo, que si este es el suelo, y digamos este segmento representa el árbol, y a su vez este otro segmento que vamos a marcar más con eso representa su sombra. El ángulo en el que está el sol, en el que cae el sol, es el mismo para todos. Entonces, si un niño mide 1,40, mide este segmento, y quiero saber la medida de su sombra, sé que el ángulo es el mismo, por tanto, el rayo de luz, por decirlo así,
cae de forma paralela. Que no sería tan difícil determinar la sombra. Y si este cambia, si el ángulo en el que cae el sol aquí cambia, también cambia para él. Si la sombra cambia en uno, también va a cambiar en el otro. A medida que pasa el día, las sombras se hacen cada vez más grandes. Y también ahí habría involucrado en ese problema triángulos que son semejantes. Profe, pero no el otro ejercicio no lo terminamos. El del X, ¿viste? Estábamos en la ecuación y como que de repente saltamos al trapecio, como que, o tuvo un lapso. O sea, la ecuación es, la solución de la ecuación es 10. X vale 10. Y la pregunta dice cuánto vale X. Si se dan estas relaciones. Como nos dio que X vale 10, hasta ahí habíamos llegado. Ah, ya, porque eso yo buscaba como que pensé que uno en la figura tenía... ¿Y por qué a mí me dio menos 10? En algo me equivoqué. Algún signo por ahí, Jonathan. Porque no debería dar menos 10 si son longitudes. La tercera guía de ejercicios estaba relacionada con los triángulos rectángulos. Y también era recordar el teorema de Pitágoras, el teorema general de Pitágoras y el teorema de Euclides. Por ejemplo, aquí el primero, la primera parte era solo teorema de Pitágoras y se cambiaban los respectivos valores. O sea, en un triángulo rectángulo, independiente cuáles son los valores, aquí voy a hacer un triángulo rectángulo cualquiera. Por ejemplo, el primero dice que los catetos que son A y B valen 9 y 4. ¿Y cuál es el valor de la hipotenusa? Entonces uno sabe que en un triángulo rectángulo, de catetos A y B, hipotenusa C, siempre se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. El objetivo de esta parte de la guía es que usted reemplace y resuelva nomás las ecuaciones. Por ejemplo, para el primero, si A vale 9 y B vale 4, uno dice el 1A. A vale 4, entonces 4 al cuadrado. B vale 9, es decir, 9 al cuadrado. Y C no lo conocemos, C al cuadrado. Resolviendo tendríamos 16 más 81 igual a C al cuadrado. Y 16 más 81 son 91, 97. 97, ¿cierto? Entonces la operación opuesta a la potencia de exponente 2 es la raíz cuadrada. Para despejar C, sacamos raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 97 es igual a C. ¿Ya? Y aquí también, pues los catetos de un triángulo están en razón de 3 a 4, por lo tanto a uno le puedo poner 3x, al otro 4x. Por ejemplo, en el 2, los catetos de un triángulo rectángulo.
catetos de un triángulo rectángulo están desde 64 y su posición para mí de 25. Entonces podemos con esto decir lo siguiente, 1 va a ser 3x y eso lo vamos a elevar a 2. Y lo otro va a ser 4x y eso lo vamos a elevar a 2. Y nos dice que la hipotenusa mide 25. O sea, 25 al cuadrado. Y resolvemos esa ecuación, que es una ecuación cuadrática, pero no va a ser muy compleja porque 3 al cuadrado 9, o sea, aquí tendríamos 9x al cuadrado, 4 al cuadrado, que sería 16x al cuadrado, y 25 al cuadrado, que es 625. Sumamos 9 más 16, nos quedaría 25x al cuadrado, igual a 625. Si dividimos por 25, x al cuadrado nos va a quedar igual a 25, 625 dividido en 25, 25. Y al obtener la raíz cuadrada, la raíz de 25 es 5. Entonces el x es 5. ¿Cómo determino ahora la medida de los catetos? El cateto 1 sería 3x, es decir, 3 por 5, o sea, 15 centímetros. Y el cateto 2 es 4x, sería 4 por 5, en este caso 20 centímetros. Miren, veamos el 4. También se resuelve con el teorema de Pitágoras, pero no es tan sencillo de ver. Porque dice, determine la altura basal. La altura basal de un triángulo isósceles y sus lados congruentes miden 16 centímetros y la base 10. ¿Qué significa eso? El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y me piden la altura. Es decir, este segmento. Me dice que acá abajito mide 10. Acá mide 10 centímetros. Y que acá mide 16 centímetros. Entonces, ¿ustedes ven por aquí algún triángulo rectángulo? Hay dos triángulos rectángulos. Ya, este triángulo tiene hipotenusa 16, ¿cierto? ¿Y cuánto vale este cateto? 5. 5 por propiedades de los triángulos isósceles. 5 centímetros. Entonces la ecuación que hay que resolver en este caso sería la altura, que no la sé, así que x al cuadrado, más 5 al cuadrado, que eso sí lo sé, igual a 16 al cuadrado. Habría que resolver esa ecuación. Me voy a llevar primero esta ecuación aquí a la solución. Y también el dibujito.
Entonces resolvemos esta ecuación. Tendríamos x al cuadrado, no sabemos cuánto vale eso, igual, o sea, más 25, igual a 16 al cuadrado, si no me equivoco, 256. El 25 pasa restando, es decir, 256 menos 25. ¿Cuánto da eso? 231, creo. 231. Así que x será la raíz cuadrada de 231. Profesor, y como son raíces inexactas, uno las deja así nomás. Sí, déjenlo así nomás. A menos que se pida una aproximación y en ese caso, No, pues profe, que usted en las aproximaciones no, no hace esa. la aproximación aquí sería 15, bueno, 15,1986, digamos 15,2 aproximadamente. Pues expresemos las soluciones como una raíz solamente. Bueno, Y de nuevo, lo importante de estas preguntas es que uno reconozca triángulos rectángulos que hay ahí de por medio y aplique el teorema de Pitágoras, ¿ya? Nos faltaría revisar esta última parte que es del teorema de Euclides. Yo les voy a pedir que nos tomemos unos 10 minutitos de receso. Llevamos casi una hora viendo solo ejercicios, así que continuamos en unos 10 minutos. Sería la guía 4, que se le vamos a dar también un vistazo más detenido, porque eso lo mandé ayer solamente, entonces no han tenido tiempo de mirar esa guía. Ya, profe. Ok. 10 minutitos y... otra guía, porque yo no. Ayer la puso, entonces no la tengo. Sí, por eso. Colegas, les acabo de dejar en el chat la guía, ¿ya? Para quienes no la hayan visto, de la unidad 4, pero antes de revisarla, Pero no está en el aula, profe. no está en el aula. Ya, No. vamos a subir campus. Y la nota del taller tampoco, profe. No, recuerdo No. habérselo enviado al correo electrónico. No. Ya, tengo que enviarlo entonces. No sé si mis compañeros lo recibieron, pero yo he estado revisando toda la semana y no tengo nada. Ya. Si tienes dos, mira. Esta es una calculadora. Salir. Sigamos entonces con, antes de pasar a la guía 4, la guía, esta última parte, el teorema de Euclides. El teorema de Euclides dice que cuando se traza la altura sobre la de un triángulo, rectángulo, se determinan las proyecciones de cada cateto sobre la hipotenusa. Y se cumple las siguientes ecuaciones. Para eso, teniendo esta figura, las ecuaciones que se cumplen son, por ejemplo, a al cuadrado es igual a c multiplicado por p. Y b al cuadrado es igual a c multiplicado por q. Y que h al cuadrado, la altura al cuadrado, es multiplicado por q. Y las otras
y todas las que se puedan, y las otras que se deducen del teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio dice que C es igual a 9, A es igual a 5, y determine B y H. Entonces, con esto, se puede determinar como solución, podemos determinar primero P, usando que A al cuadrado es igual a C multiplicado por P. Como sabemos que A vale 5, es decir, 25, y que C vale 9, 9 multiplicado por P. Con eso sabremos que P es 25 dividido 9. Ahora, sabiendo P, se puede encontrar H y Q fácilmente, porque C es igual a P más Q. Como C vale 9, P vale 25 sobre 9, podemos determinar Q. Sería 9 menos 25 sobre 9. Entonces, esa recta de fracciones tendríamos 81 menos 25 dividido 9. Y 81 menos 25 es 56 dividido 9. Entonces, 56 sobre 9. Ahora podemos determinar H. Podemos determinar H. Podemos determinar H porque H al cuadrado es igual a P por Q. Entonces, H cuadrado es igual a P, que es 25 sobre 9, multiplicado por Q, que es 56 sobre 9. En el fondo eso es 25 por 56, 1400, dividido en 9 por 9, que es 81. Eso es, no tiene el factor en común. Pero eso está al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de eso, entonces, H será igual a la raíz cuadrada de 1400 dividido en 81. El 1400 lo podemos dividir o lo podemos expresar como 100. Profesor, ¿puede ir más lento, por favor? Sí. A ver, vamos viendo
Antes de llegar a esto, tengo C igual a 9 y A igual a 5. Y tengo que determinar B y H. De estas ecuaciones, con estas ecuaciones puedo determinar P, conociendo A y C. Con esta ecuación, A cuadrado igual a C por P. Entonces, para determinar P, reemplazamos y obtuvimos que P es 25 sobre 9. Entonces, ahora sabiendo P, puedo determinar Q. Bien sencillo, porque tengo C y P. Y sé que Q más Profe, P, pero eso que puso arriba del A cuadrado es igual a C, ¿eso qué es una fórmula? ¿Está el predeterminada? teorema de Euclides. Déjame buscar ese apunte. El teorema de Euclides, ya. Eh, em, lo estoy sacando, el teorema de Euclides. Ah, ya, ese es ya. Ok, profe. Entonces, teniendo P, puedo determinar Q, que es una resta solamente. Entonces, teniendo P y Q a su vez, con esta ecuación, H, la altura al cuadrado es P por Q, se puede determinar la altura. Y en eso estaba. ¿Ya? Que la altura al cuadrado es 1400 sobre 81. Entonces decíamos que la altura al cuadrado es 1400 sobre 81. No sé si ustedes tienen calculadora científica a mano, porque eso nos ayudaría bastante. Y si no, Una digital. digital. Por ejemplo, yo tengo, hoy estoy un súper chascón, voy a prender la cámara igual, para mostrar la calculadora que yo estoy usando. Estoy súper chascón. Una calculadora como esta. No sé si alguien tiene a mano una calculadora como esta. Y si alguien no tiene, bueno, lo hacemos a manito la respectiva. Porque esta calculadora, si se fijan, me dice que la respuesta, bueno, aquí está al revés, es 10 raíz de 14 sobre 9. Ahora, ¿cómo obtengo eso? ¿Cómo obtengo eso? ¿Ya? ¿Cómo obtengo eso? Si sacamos la raíz cuadrada, tendríamos la raíz cuadrada de 1400 dividido 81. ¿Cierto? Ahora, el 1400 lo puedo escribir como 14 por 100. ¿Cierto? Y de estos tres números, el 100 es una raíz exacta y el 81 es una raíz exacta, el 14 no. Entonces, la raíz de 100, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces nos va a quedar 10 veces la raíz de 14 dividido en la raíz de 81, que es 9. 9. Entonces la respuesta sería 10 raíz de 14 sobre 9. Cálculo de raíces cuadradas. Cuando son inexactas las vamos a dejar así. Ahora, si usted tiene una calculadora científica digital, o sea, que le entrega los resultados así, va a tener mucho menos trabajo. Ahora, si tiene una calculadora científica común y corriente, que le entrega los resultados aproximados, ponga la respuesta aproximada. ¿Ya? Entonces tenemos H. ¿Cómo podríamos, sabiendo que, mira, tenemos
H, tenemos Q, tenemos P, A y C. ¿Cómo podríamos obtener B entonces? Con esta ecuación. Finalmente, para obtener B, utilizamos la ecuación B cuadrado igual a C por Q. De donde sabemos, B cuadrado no lo sabemos, pero sabemos que C vale 9 y que Q vale 56 sobre 9. ¿Sí? De aquí fácilmente, bueno, el 9 y el 9 se nos van a ir, nos va a quedar simplemente 56. Entonces, B va a ser la raíz cuadrada de 56. Y eso me parece que es inexacto. Sí, es inexacto. 2 raíz de 14, dice. Pero dejémoslo en raíz de 56. O, ¿te prefiere 2 raíz de 14? Quizás ahí estarían los ejercicios más largos que podamos tener con respecto al teorema de Euclides. Ahora, en una pregunta, yo no le voy a preguntar por dos medidas, solo con una. O sea, o B o H, no las dos. Pero un buen ejercicio es ir utilizando estos ejercicios para tener cierto grado de facilidad al momento de trabajar con el teorema de Euclides. El teorema de Euclides siempre se utiliza cuando hay una altura sobre una hipotenusa. Les acabo de mandar por el chat la guía 4, o sea, la guía... Pero, profe, usted dijo que los cuadriláteros no iban a entrar en la prueba. ¿Eso sería para como la materia que no se alcanzó a ver solamente? Los cuadriláteros que la circunferencia. En la última clase usted dijo, como no habíamos visto recién la materia, usted dijo que no iban a entrar ejercicios de cuadrilátero. Ya, ningún problema, pero sí tendrían que entrar en el examen. A ver, ¿qué tengo? Déjame ver. No, déjame ver bien las fechas. Claro, en el examen del 11 deberían entrar los cuadriláteros. Ok. ¿Ya? Entonces, aquí voy a dejarlo anotado porque si no... Profe, lo que está enviando por el chat lo enviará al correo igual. Sí, se lo voy a enviar al correo y lo voy a subir al aula virtual. En Gracias. el correo está, pero en el aula donde no estaba, profesor. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que yo vi, incluso hoy día en la mañana abrí el correo y pensé que eran las guías anteriores. Ya. Entonces yo dije, son las mismas guías y no lo abrí. Y revisé el aula y en el aula no estaba, entonces no pensé que era algo nuevo. Ya, perfecto. Entonces, la prueba de la próxima semana va a ser solo de la unidad 3. Si nos queremos referir a guías, serían las 3 guías que acabamos de revisar. Y en el examen, todo lo del curso, hasta lo de los cuadriláteros. Había una parte que no alcanzamos ya a revisar, que era la de la circunferencia, y yo para eso, una vez que terminara todo, les iba a enviar el apunte respectivo a la circunferencia. Pero eso para no agobiar los contenidos, una vez que las notas estén cerradas, que todo el mundo tenga su nota, les voy a enviar esa última parte. Ya, profesor. Ya, entonces quedamos de acuerdo completo con respecto a los contenidos, las preguntas y las fechas. Próximo sábado, la prueba 2 solo de la unidad 3, todo lo de la unidad 3, y el examen que va a ser el 11, la semana que sigue, con respecto a los cuadriláteros.
Ah, ya me confundí. La prueba de la próxima semana solamente de la unidad 3. Sí, Solo la 3. solo la Ya. Que 3. sería las razones, La proporciones, los teoremas. semejanza y teorema de los triángulos rectángulos. O sea, lo que Claro. revisamos hoy día. Pitágoras, Tales, todos. Claro, lo que hemos revisado hoy. Y para el examen ya entra todo lo del curso, desde la unidad 1 hasta la unidad 4. Qué lata que el examen lo sigan pidiendo como obligatorio, sobre todo en estas circunstancias, y no se pueda Sí. como modificar el formato de cómo uno puede dar un examen. Ah, o No sea, sé, con un trabajo, qué sé yo, que tenga que ser sí o sí una evaluación sumativa con alternativa, lo encuentro como, no sé. no, eso es una decisión mía con respecto, o sea, de que tenemos que tener un examen que revise todos los contenidos de la unidad, o sea, del curso, y que sea equivalente a un 30% de la nota final, eso sí, eso está escrito en piedra. La forma del examen es lo que cada curso, cada profesor decide. Yo creo que un examen, una prueba con alternativas, es lo que a ustedes les sería más fácil y les significaría menos trabajo, porque si, por ejemplo, hacemos un trabajo, ¿cuándo lo hacen? Sí, con alternativas, profe. Sí. Claro, y ahí nos va a pedir demostraciones y no, mejor Pero no. No, y en el ahí examen entran demostraciones. Ah, bueno. No, pura ni en la alternativa. prueba, ni en la prueba ni en el examen que quedan, o sea, de aquí en adelante ya no les voy a pedir demostraciones por lo que significa también para el trabajo. Yo creo que, dadas las circunstancias que tenemos, lo más importante es que usted recopile conocimiento, más que haga demostraciones, porque también Tiene toda la razón, profesor. en el contexto Omita todo lo que dije y me parece excelente su método para el examen. Censuren a la Belén. Eso. No, pero En está que bien. de Oye, cada vez demostraciones, que, profe. cada vez que ustedes tengan estas dudas o estas opiniones, lo mejor siempre es decir, hay que, La Belén que haga el trabajo nomás. ya, ahora si la Belén quiere, No, ¿para qué? Ya entendí el porqué de su decisión. Muy bien, muy acertado. ya. Jóvenes, sería todo por respecto al curso ya. La próxima semana, lo que nos queda es solamente evaluar. Déjenme El decirle taller. que claro, el taller que es optativo, recuerden, es optativo hasta el 11, quien lo quiere enviar, quien tenga, bueno, en realidad quien tenga tiempo. Yo creo que no es un tema de querer o no querer, es un tema de tiempo. Sí, Sí, así que yo entiendo quienes no Es- lo hagan y si en realidad nadie lo hace en el tiempo que establecimos, bueno, pero yo se lo puedo mandar, por ejemplo, después del examen, sí, claro que porque sí. a mí me interesa, o sea, me gustaría saber si aprendí la herramienta, pero como le digo, no creo tener tiempo antes del 11 porque se vienen los exámenes de toda la asignatura. Sí, sí. Mira, y por otro lado, aprovecho también de decirles que tanto la parte presencial, las poquitas clases presenciales que tuvimos, como esta parte virtual a distancia, para mí ha sido una bonita experiencia, una gran experiencia trabajar con ustedes. Ustedes tienen conocimientos respecto a la pedagogía que yo no poseo, al ser profesores de educación básica. eh, que yo no tengo. Generalmente los profesores de educación media tendemos a complejizar más de la cuenta las cosas. Y para nosotros, los profesores de educación media, simplificar las cosas es complejo, porque hay que hacer todo. Hay un concepto que se llama transposición didáctica, que es simplificar un contenido matemático de tal forma que no pierda el centro de lo que es. Y en esa parte ustedes tienen mayor expertise, porque yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo le enseño a alguien a contar? ¿Cómo le enseño a alguien a sumar? Algo que para mí es tan evidente como cómo trabajo. Yo lo veo con mi hija que tiene 4 años, cómo cuando tenga que sumar, restar, resolver problemas de este tipo de cosas, no sé si estoy preparado para eso. Y el haberlos conocido a ustedes y la experiencia que tienen ustedes, a mí me ha enriquecido en ese sentido. Yo constantemente trabajo con GeoGebra, es una de las cosas que más trabajo, tanto en el ambiente universitario como en el ambiente escolar. Por tanto, si ustedes tienen dudas o quieren hacer otras cosas o tienen más adelante, tienen mi correo.
y cuenten con que yo les voy a aportar en lo que pueda en ese sentido. Nos vemos la Gracias, próxima semana, profesor. entonces, atento yo al correo en caso de cualquier cosa. Sería todo por hoy, se cuidan, un abrazo grande y nos vemos ya la Profe, próxima. Chao, profe, muchas usted dijo que la gracias. guía 4 entraba en el examen, ¿y cuándo vamos a ver esa? Ya, tendría que yo hacerles un video de ejercicios y enviárselo al aula virtual de manera asincrónica, hacerlo durante la semana y enviárselos. Porque ya tiempo para revisarlo, tendríamos que hacer la prueba la próxima semana y después quedarnos un ratito más. No, No, está bien la no, demostración. sí, no. Sí. Sí. Ya, joven. Gracias, Eh, profesor. Y no se olvide mandar Chao. el taller Estén 4. bien, profe. Ayer muchas 4, ayer gracias. 4, sí, sí, sí. Adiós. Chao, chao. Adiós.